Y me detuve en este pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 23, el verso 40 hasta el verso 43. Dice así la palabra del Señor. Pero el otro criminal, qué maravilla eso, ya la palabra esa me gustó. Pero a ver, ¿por qué le gustó esa palabra? Porque es que uno ve cómo Jesús perdona lo que sea. Mire cómo esta versión lo pone. Pero el otro criminal protestó. ¿Cómo protesta? En son de pregunta dice: ni siquiera temes a Dios ahora que tienes la muerte encima. Ni siquiera ahí. Dice el verso 41. Nosotros, dice aquel bandido, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Pero este hombre, dirigiéndose a Jesús, no ha hecho nada malo. Continúa diciendo. Luego dijo Jesús, uno estando crucificado, sangrando, sufriendo como está el Señor, y el otro montando conversa. Si uno, ¿no le ha pasado que uno a veces va en el autobús o está en un lugar que no quiere que nadie le hable? Uno está, ¿cuánto más uno siendo crucificado? ¿Cuántos aquí los han crucificado alguna vez? Creo que ninguno. Pero creo que uno lo último que quisiera es que alguien le ponga conversa. Y menos una calaña de estas. Y este hombre dice, Jesús, no sé, el texto no dice si en ese momento Jesús con su mirada tenue alcanza a hacerle saber que le está poniendo atención. Y este hombre le dice, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, por favor, acuérdate de mí. Jesús saca fuerzas, porque Jesús siempre será pro perdón. Porque Jesús siempre querrá sanar la vida y el alma. Y Jesús le contesta y le dice, te aseguro que no será cuando vuelva en mi reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé este hombre que habrá sentido o pensado que le acaban de prometer que cuando muera llegará allá a ese lugar donde usted y yo queremos algún día llegar. Es el lugar donde está la paz por la eternidad, donde la gracia de Dios gobierna y donde el perdón de Dios se hace más real que nunca. Es decir, al ser perdonados en esta tierra, podremos ir al cielo. Cuando yo leí este pasaje, me pregunté, ¿hasta dónde nosotros hemos comprendido la magnitud del perdón? Donde a veces desconocemos la importancia de ser, sentirnos y caminar en el perdón de Jesús. Y por eso titulé el mensaje de esta noche, lo que importa es que Jesús me perdonó. ¿Cuántos pueden repetirlo conmigo? Diga, lo que importa es ¿qué? Otra vez, lo que importa es que Jesús me perdonó. Muchos de nosotros seguimos cargando culpas del pasado. Cuando yo miro a este hombre de la cruz, que se atreve a hablarle a Jesús, que en algún momento hace una especie de evocación de su credulidad a quien es Jesús. Parece que este hombre algún conocimiento habrá tenido, habrá escuchado. Y él lo que está diciendo es, Jesús, por favor, acuérdate de que yo en este último suspiro de la vida, en este último momento, estoy diciendo fielmente que tú eres inocente. Cuando yo veo estas palabras que Jesús le responde, yo no sé usted, pero yo me lleno de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque si a este hombre le perdonaron los pecados, yo tengo chance de también ser perdonado. Mire lo que significa la palabra que el Señor utilizó. Usted ahorita leyó criminal, pero me encantó esto. El hombre de la cruz, allí cuando la palabra dice ladrón, o esta versión lo llamó criminal, el griego que utilizan es este, que traduce criminal, bandido. Es decir, que estos hombres no eran unos ladrones cualquiera, que estos hombres no es que habían robado algo insignificante. La palabra que traduce para el ladrón de la cruz es criminal y bandido, es decir, una escoria total. Está crucificado al lado y lado de Jesús. Y uno diría, ¿hasta dónde este hombre merece el perdón? Él mismo dice
este hombre es inocente, pero nosotros merecemos estar aquí. Nosotros merecemos ser castigados y el ser humano es amante del castigo. El ser humano le gusta desde la culpa que se le castigue para sentir que pagó lo que hizo. Jesús no vino a hacerte pagar nada. Él pagó en la cruz del Calvario para que usted, su vida, su familia, su casa y su generación puedan ir al mismo lugar que este hombre fue. Yo no sé si alguien me está entendiendo esta noche, pero lo que le estoy diciendo es que no hay pecado que pueda ser imperdonable ante la sangre de Cristo. Por eso hoy saldremos por esas puertas diciendo: Señor, gracias, porque yo sé que tú me has perdonado. Y cuando el Señor le ha perdonado, con eso basta. Alguien dígame algo esta noche. Alguien tiene que decirme algo esta noche. Alguien tiene que gritar algo esta noche. Le estoy diciendo que no hay pecado que se pueda contener ante la sangre de Cristo. Nosotros nos preocupamos mucho por el perdón de nuestros pecados, pero olvidamos el poder del perdón que Jesús tiene para esos pecados. Voy a explicarlo. A veces nos hallamos buscando permanentemente un perdón que el Señor ya nos dio. Y cuando uno dice el poder del perdón, que lo estuvimos viendo en este mes, si el perdón que yo le doy a otro le hace bien, si el perdón que otro me concede me hace bien y me quita una carga de encima, imagínese lo que genera el perdón de Jesús. Pero nosotros a veces estamos observando el perdón de Jesús desde una óptica humana. Estamos observando el perdón de Jesús desde una óptica natural. Y yo veo el perdón de Jesús ser un perdón sobrenatural. ¿Cómo le vas a perdonar a este criminal? ¿Cómo le vas a perdonar a este bandido? Es que el perdón de Jesús lleva un componente increíble. Un componente que no nos gusta a los seres humanos. ¿Sabe cuál es el componente? El olvido. Si hay algo que caracteriza el perdón de Jesús, es que Él, y lo dijo en la palabra: yo me olvido de tus pecados. Yo saqué tus pecados para no volverme a acordar de ellos, dice la palabra del Señor. Nosotros no. Nosotros tenemos la tendencia a rumiar, a recordar y a mantener la ofensa. Cuando esa ofensa se mantiene, cuando esa ofensa se queda, para mí el perdón es algo totalmente dificultoso. El Señor no. Lo que usted y yo hicimos, ahí va algo, lo que usted y yo hicimos, Jesús ya lo olvidó. ¿Alguien dígame algo? Lo que usted y yo hicimos, el Señor no solamente lo perdonó, sino que Cuando yo comprendo que el Señor no solamente me perdona, sino que olvida, entonces yo puedo estar seguro que el Señor ya me ve con unos ojos no de culpable, sino con unos ojos de amor. ¿Qué tal que el Señor no olvidase mis maldades? Yo no sé, la Biblia no registra qué pasó cuando llegaron allá al paraíso. Pero lo que yo sí le podría asegurar es que el Señor no llegó allá diciendo: vea la porquería que les traje. No creo que esa haya sido la presentación que el Señor le da al ladrón de la cruz en el cielo. Porque Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no lo lleva a exponerlo y a decir: mire lo que hizo, mira quién era, mire lo que hizo en la tierra, mira el criminal, mira el bandido. No. Lo que está mostrando el Señor es su amor. Y aquí hay gente que ha fallado, que ha pecado y todavía se sigue culpando por lo que hizo. Y todavía sigue pidiendo perdón a Dios cada noche o cada mañana, suplicando que Dios le perdone lo que hizo. Y todavía sigue suplicando que Dios haga algo a favor de su vida, a favor de su casa o a favor de su familia. Hoy te digo, tú has sido perdonado si has aceptado la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier pecado que se pueda cometer en esta tierra. Si yo aplico a la sangre de Cristo de forma sincera, mi vida podrá ver el verdadero perdón. Ahora, le voy a mostrar dos cosas. Lo primero es que cuando Jesús me perdona, eso toma la real importancia. En primer lugar, ¿por qué? Porque es un perdón no cualquiera. Este perdón tiene un costo. ¿El costo cuál fue? Sangre. Es un perdón a precio de sangre. Y cuando la Biblia me muestra que es un perdón a precio de sangre,
lo primero que quiero enmarcar es que al ser un perdón a precio de sangre, alcanza para todo y para todos. Levanta la mano conmigo y diga: alcanza para mi casa, alcanza para mi vida, alcanza para mí, alcanza para el pecado que cometí, alcanza para el que voy a cometer. Ahora no es que van a salir todos a pecar de aquí esta noche, pero ya le expliqué que pecar es errar en el blanco, y esos errores que cometemos, donde digo: la embarré en esto, lo hice mal. Ese pecar, yo puedo correr a la sangre de Cristo cada día a pedir el perdón. Si hay alguien que sabe hacer alcanzar las cosas, es una mamá. ¿Cuántos aquí han pasado una crisis económica? Levante la mano, los que algún día, en alguna época de la vida, supieron lo que fue pasar una crisis económica. Levante la mano. ¿Tantos pobretón somos aquí? Yo recuerdo cuando estaba chiquito, unas crisis. Yo no conozco mejor administradora en esta tierra que mi mamá. Una mamá sabe tomar un huevo. Yo no sé qué le harán, brujería o qué, pero ese huevo alcanza para varios. Un poquito de queso y puede alcanzar para una familia. Un poquito de arroz y hacen para el almuerzo y la comida y queda para el desayuno. Y dice uno: ¿cómo logran eso? Alcanza. Y usted va dosificando. Cuando yo le hablo de que esto alcanza, de que el perdón del Señor no se agota, a uno le parece increíble. Porque uno diría: pero yo creo que el Señor ya se cansó de mí. Yo creo que el Señor ya se cansó de que yo esté haciendo lo incorrecto. Cuidado con esto. No confunda el pedir perdón con simplemente ir a alivianar conciencia delante del Señor. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Pero hay gente que no va con sinceridad a Dios. ¿Cómo me doy cuenta que yo no voy con sinceridad a Dios? Que va, pide perdón y vuelve y lo hace. Eso no es ser sincero. Usted lo que está es carcomido, simplemente quizás por la culpa, por el dolor que eso le causó, pero arrepentido no está, porque lo volvió a hacer y lo volvió a hacer y lo volvió a hacer. Esta noche yo lo voy a invitar a que, si usted entró en esa línea de desgaste, de lo hago, pido perdón, lo hago, vuelvo a hacerlo, y siempre está ahí en lo mismo, esta noche puede ser libre a través de esa sangre preciosa de la cruz del Calvario, que le limpia, le purifica y le perdona todo pecado que ha cometido. Oiga esto, para que no lo vuelva a hacer. No es tan fácil. Yo sé que no es tan fácil. Yo sé que ese intento ya lo has hecho. Yo sé que ya te has colocado en el corazón el no lo haré otra vez. Yo sé que has pensado en por qué lo volví a hacer. Y hasta le han hecho promesas a Dios. Y hasta han dicho: Señor, perdóname, perdóname, yo te prometo que. Ahí está yendo a lo que nos enseñaron desde años pasados y la religión nos enseñó. La religión nos enseñó que había que pagar. La religión nos enseñó que había unas indulgencias. La religión nos enseñó que había que azotarse. La religión nos enseñó que había que sufrir para alcanzar el perdón, porque definitivamente no lo merecíamos. Pero Jesús no nos enseñó eso. Jesús, con el ladrón de la cruz, nos enseñó: basta con que tu sinceridad y tu corazón esté dispuesto y yo te perdono. El perdón de Dios es el verdadero perdón que nos debe importar en esta noche. Y si el Señor le perdonó los pecados, si el Señor le limpió su vida y la gente no le perdonó, y ese error que cometiste te lo siguen restregando, te lo siguen señalando, ese es el hombre, ese es el mortal, ese es el pecador. Pero lo que importa es que el que me va a llevar al cielo me haya perdonado. Con que Él me haya perdonado, yo voy para arriba. Eso es lo que importa. No tengo que estar siendo perdonado por el sistema. Hablo con el que se equivocó, hablo con el que un día adulteró, hablo con el que un día se robó algo, hablo con el que un día cometió un error garrafal. Si Dios le perdonó y usted no lo volvió a hacer, usted está perdonado en el Señor. Pero es que mi mamá me recuerda, mi abuelo, mi esposa, mis hijos, pero el Señor ya me perdonó. Coloque el título otra vez, no lo olvide. ¿Qué dice el título de hoy? Lo que importa es: si me voy confiando hoy en que el Señor me ha perdonado, podré pasar. Esto es muy importante. Si el Señor me ha perdonado, me iré convencido que hoy mismo podré pasar de la cruz al paraíso. Hay gente que aquí hace mucho rato que no es feliz porque se sigue culpando por un pecado que ya Jesús olvidó. También es bueno que usted lo olvide.
Es bueno hacerlo a un lado y decir, Señor, comienza una nueva etapa en mi vida, porque le estoy diciendo que es un perdón que alcanza para todo y para todos. ¿Qué significa eso, pastor? Que no hay excepción. ¿No le parece muy lindo? ¿Qué tal que el Señor hubiese dejado precio por los pecados? ¿Qué problema el que tendríamos? Entonces, que dijera una fornicación, póngale precio a una fornicación en dólares. $50,000. Perdonar una fornicación, $50,000. Perdonar un robo, $100. Aquí pura dolarización. $100,000, más caro que la fornicación. Mejor fornica uno y no roba. ¿Cuánto valdría un adulterio para ser perdonado? Con hijos. Con hijos una tarifa, sin hijos otra tarifa. Con hijos, adulterio con hijos, ¿cuánto valdría en dólares? En euros, vamos con euros ahora. 1,000,000 de euros. No, ya condenado, pues. Imagínate, solo 1,000,000 de euros. Colócale un precio al que diga groserías, en dólares. En dólares, groserías. $1,000 por un día de grosería. Para los que están en conexión, maldiciones. Colócale un precio al chisme. Aquí estarían todos en la ruina, míralos todos. Un precio al chisme. ¿Cuánto? Vamos a ser generosos porque... ¿Cuánto? $50,000. Sí, yo con $50,000 me mando mi chisme diario. Yo me hago mi chisme. ¿Qué tal que hubiese una tabla de pago por los pecados? Levante la mano a los que estaríamos arruinados aquí. ¿Y qué tal que el Señor dijera, ese pecado vale tanto? Y como la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Le doy tanto tiempo antes de que muera. ¿Cuántos chismes dije esta semana? Entonces ahí mismo la cuenta, 8, 5 por 8, 40, 400 barras. Pero si robo, ¿cuánto es que vale? $1,000. No, peor, no puedo robar. Y el tiempo está corriendo. Y el Señor dice, la paga del pecado es muerte. Tan lindo el Señor que dijo, no, ustedes jamás tendrán con qué pagar el perdón. Yo pagaré con precio de sangre, que vale más que dólares, euros y cualquier otra moneda. Porque la sangre de Cristo alcanza para el rico, para el pobre, para el país muy desarrollado, para el país emergente, para el país en desarrollo, para el que está en un rincón, para el que está en una vereda, para el que está en un pueblo, para el que está en una ciudad, para el que está en una metrópolis. El perdón de Cristo alcanza para todas las personas sin hacer ninguna distinción. Por eso hoy el Señor te dice, quiero que te vayas a casa o que termines esta transmisión perdonado por mi sangre preciosa, pagando 0, porque Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Entender eso. Entender que alcanza para todo y para todos, que cualquier pecado de cualquier índole, Jesús hace que el perdón me alcance. Es demasiado extenso, porque el impacto del perdón es mayor a la consecuencia por el pecado. Voy a explicar eso. El impacto que genera el perdón del Señor nos puede aún preparar para las consecuencias que vienen. Pastor, no me gusta esa parte, la voy a repetir. El perdón del Señor es tan necesario. El perdón del Señor tiene un impacto tan alto que es más relevante aún que las consecuencias. Por eso, cuando soy perdonado por el Señor, aún podré resistir las consecuencias que me vengan. ¿Cómo así, pastor? ¿No es que el Señor me perdonó? Ahora en otro punto le voy a hablar de que el Señor perdona, pero hay consecuencias que quedan. Y ahora sí me volví a desanimar y no voy a aplaudir, tranquilo. Pero ahora le digo qué hacer cuando esas consecuencias estén apareciendo. No solamente alcanza para todos y para todo, también alcanza en cualquier época. No es que el Señor en la cruz era uno, el Señor anteriormente al hoy, el siglo XX. No. Cualquier época. La Biblia me dijo claramente que el Señor es el mismo ayer y hoy. Es decir, que con el Señor
mucha atención a esto, no hay una época de perdón y otra de castigo. No hay una época de olvidarte, rezagarte o apartarte. La misericordia de Dios está siempre latente en cada época. Y ahí cuando le decía hace un momento de que no te estoy hablando, cuidado con esto, no te estoy hablando de cero consecuencias. Eso no es lo que estoy predicando. Te estoy hablando del perdón y la importancia de estar en mi corazón con la certeza de que el Señor me ha perdonado. Pero cuando yo estoy hablando del perdón, muchas veces el perdón no me exime de las consecuencias. En otras palabras, a veces ocurre esto, que llega el perdón, pero la consecuencia se queda. Dejaste a esa mujer en embarazo. Pero el Señor, el Señor le perdonó. Pero hay un bebé que viene en camino. Te robaste eso. La empresa se dio cuenta. Dios te perdonó. Pero la carta de renuncia y la denuncia ante la fiscalía ya está lista. ¿Cómo? Pero el Señor lo perdonó. Váyase de aquí sabiendo que el Señor lo perdonó y que lo van a meter a la cárcel. Pero el Señor lo perdonó. ¿Me estoy haciendo entender? No le quiero hoy colocar el pecado como algo frívolo o algo totalmente inoperante. Sigues pecando y las consecuencias te siguen llegando. Sigue con el sexo ilícito y te seguirán llegando las consecuencias. Sigue jugando con esos celulares, mandando fotos en bola. Y en estos días te vemos en internet. ¿Usted cree que eso es así de que en estos días supe y un pastor me estaba pidiendo consejo al respecto? Que el diablo es tremendo. Un líder de su iglesia tenían un chat de WhatsApp de la iglesia, de ellos, del equipo de liderazgo, y va llegando una foto de ese líder mostrando lo que usted se imaginará ya. Se salvó porque la cara no salía. Entonces usted se imaginará de dónde hacia dónde va la foto. Se llamaba la foto de Adán. Usted se imagina todo el liderazgo. Señoras de 60 años. Claro, señoras asustadas, muchacho de 20 y pico de años. Ay, Dios mío, señoras guardando esa foto. No sé, ¿qué habrán hecho con esa foto? No sé. Esperemos que no. Espero que la hayan borrado, reprendido y cubierto con la sangre de Cristo. Fueron a encuentros, se bautizaron otra vez porque fue demasiado el impacto. Pero Dios le perdona a ese hombre. Contésteme. ¿Dios le perdona a ese hombre? Pero las consecuencias, la foto, y cada vez que usted lo vea, ¿en qué piensa? ¿Cómo vamos? Los hijos, era un hombre casado, la esposa, la familia, el liderazgo, todo queda en vergüenza. Pero Dios lee. Pero la consecuencia, mucho cuidado. Estás jugando al pecador. Y cuando estás jugando al pecador porque no has visto la consecuencia cara a cara, y el Señor me perdonó, a lo mejor le estoy mostrando que perdonó a un criminal, pero no por eso el criminal fue bajado de la cruz. El criminal siguió hasta el último momento recibiendo las consecuencias de sus crímenes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí nos dice la Biblia, y cayó de la cruz y se iluminó. No. Hoy estarás conmigo ahí. Muchas gracias. Y ahí seguía la azota y seguía la cosa y el dolor y el de sangre. ¿Ve? Con Dios el perdón no me exime de las consecuencias. Pero nos vamos perdonados hoy de aquí. Aunque con alguna consecuencia en algunos momentos. Ahora, yo pienso en esto. Cuando un hijo se cae o se golpea, lo que hacemos es levantarlo, creo yo. He visto padres que reaccionan con violencia y con rabia y sacuden al niño o la niña. Pero la mayoría de padres creo que iríamos primero a auxiliarlo, a levantarlo. Creo que eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Cree usted que el Señor está viendo cómo golpearnos en medio del error que cometimos?
en medio del pecado cometido, no está el Señor buscando cómo darte un golpe. Siempre que te caes, Él te va a levantar. La Biblia no prometió que no caeríamos, pero sí prometió que si 7 veces cae el justo, volverá a levantarse. Si has pecado, vuelve a levantarte esta noche, que todavía hay esperanza para ti por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice algo conmigo esta noche? Pero déjeme entrar en lo segundo, y es que este es un perdón que no lo entendemos. Es un perdón no entendible. Humanamente no puedo entender este perdón que se le da al ladrón de la cruz o se nos da a nosotros. Uno no puede entender como un bandido de estos, de la cruz, un criminal. Estoy usando la palabra bandido porque fue la palabra original del griego que utilizó el escritor Lucas. Un hombre docto, un médico que sabe escribir muy bien, que tiene una pluma exquisita y dice, este hombre, según el currículo que tenía, era un criminal, un bandido. Y yo digo, no es entendible que el Señor le diga que hoy va a estar en el paraíso. Yo quisiera que el Señor le hubiese dicho, deja la bulla, rata, que tú aquí sí estás por ladrón y bandido. Eso es lo que yo hubiera querido. Pregúntese usted qué le hubiera contestado. Siendo usted como es y yo como soy, ¿qué le hubiéramos contestado? Uno ahí inocente, por unos testigos que me tienen envidia, rabia, me crucificaron. Y otro dice, amigo, ayúdame. ¿Uno qué le contestaría? Sí, no puede uno ni pronunciar lo que contestaría, porque todos aquí estamos diciendo, no, yo ¿qué no le diría? Jesús no. Jesús apela a un perdón que, repito, es inentendible. ¿Por qué es inentendible? En primer lugar, porque es un perdón que no es por merecimiento. Se fue el de la pantalla. Iba tan bien. Porque no es, otra vez, porque no es ¿por qué? Nosotros nos enseñamos a buscar un amor de merecimiento. Y por esto muchas religiones, iglesias, pastores se aprovechan para manipular, para amenazar, para amedrentar, haciéndote sentir que el perdón es un merecimiento. Pero Jesús me mostró que no es así. El ladrón de la cruz no hizo nada más que decir, Señor, acuérdate de mí. Pero él no hizo la oración de fe. Pero ¿quién va a hacer la oración de fe crucificado? No tiene fuerza, no puede respirar. ¿Qué oración de fe va a hacer, amigo? Ese hombre le salieron la fuerza de recriminar al otro para decirle a Jesús, hey, dame un chance, ten misericordia de mí, al menos cuando tú vengas. Y el Señor le responde que no, que lo ha perdonado. El ladrón de la cruz, lo único que hizo fue mostrar un corazón sincero ante Jesús. El perdón de Jesús llega y lo primero que hace en la vida es purificarla. Yo veo a este hombre de ser, volvamos a usar la palabra que usó el evangelista Lucas, de ser el bandido de la cruz, ahora era el protagonista de la gracia. No sé si me está comprendiendo y me estoy haciendo entender. En este instante soy el criminal, soy el bandido del que el pastor Andrés en el año 2024 va a predicar. Y me llamará bandido, me llamará criminal, me llamará ladrón. Es que el título de ladrón es como tan leve cuando traduce bandido. Y dice uno, cómo el Señor, con su perdón inentendible, lo pasa de ladrón, lo pasa de bandido a merecedor del paraíso. Y uno dice, no entiendo. ¿Solo porque dijo acuérdate de mí? Y el otro, no sé si el otro se habrá pegado al final y Lucas no quiso contar. Yo no sé qué habrá pasado con el otro. Porque a uno le da rabia cuando a otro le va bien. Entonces dice, ay no, a mí también llévenme. Al otro que se había dicho, bueno, y si eres real, llévame a mí también. O tal vez se quedó en silencio, o tal vez no sabemos qué pasó con el otro, pero este le dice, Señor, hey, échame una mano. Y dice uno, ahora es el protagonista de esa sangre preciosa. Ahora este ladrón está siendo la primicia de esa sangre. Un criminal,
un ladrón, un bandido que va para el cielo en ese mismo día. Somos tan ligeros al hablar. Somos tan ligeros para decir que alguien se condenó, que alguien se perdió, que alguien no se salvó. Cuando estoy viendo que el perdón de Jesús es inentendible porque no trabaja desde el merecimiento. Pero además de eso, y entro en el final del mensaje, el perdón de Jesús jamás lo podremos entender porque no es por sacrificios humanos. Esto fue lo que nos enseñaron en muchas religiones, que había que generar un sacrificio, un dolor, un castigo. Cuando yo veo que no hay que hacer sacrificio, que no hay que hacer nada, porque ¿sabe una cosa? Cuando buscas el perdón desde el sacrificio, te vuelves un adicto a la culpa. Voy a repetir eso. Cuando yo busco el perdón desde el sacrificio, me convierto en un adicto a la culpa. Entonces son personas que les es difícil creer que Jesús les perdonó. Les es difícil creer que el pecado fue borrado. Les es difícil creer que Jesús pagó y pagó por todos. Pero esta noche yo quiero decirle algo. Si Jesús perdonó al criminal, al bandido de la cruz, también te puede perdonar a ti y me puede perdonar a mí. Jesús no colocó una tabla de pecados. Jesús no colocó un costo por el pecado. No tengo que caminar hasta no sé dónde, ir de rodillas a no sé dónde. Y algunos aquí lo hicieron desde la fe, quizás en el pasado. ¿Y usted cree que el Señor lo enojó eso? Tal vez el Señor miró con ojos de amor, que usted buscaba el perdón. Es como cuando usted busca algo que ya tiene. ¿No le ha pasado? Que usted es renegando por las llaves y las tiene en la mano. O buscando el celular y lo tiene en el bolsillo. O buscando un lapicero que ya lleva ahí guardado. Y hay gente aquí tal vez buscando el perdón que ya tiene. Está buscando el perdón que ya el Señor le dio. Ya le expliqué y le fui muy realista. Podrían haber consecuencias que se van a quedar. Es posible. Pero cuando yo entiendo que el perdón de Jesús alcanza en cualquier época, para cualquier pecado y para cualquier persona, yo puedo alcanzar esa paz que su perdón me traerá, aún enfrentando las consecuencias que tenga que enfrentar. Termino con esto. Hay gente que sigue buscando pecados, pero mi consejo final es este: deja ya de buscar los pecados que Jesús perdonó. Deje de estar intentando recuperar esos pecados de hace 5, 10, 20 años. Él los llevó en la cruz para nunca más acordarse de ellos. Y esto quiero que no lo olvide. Si Dios te perdonó, ¿eso es qué? Si Dios me perdonó, ¿qué? Póngase de pie pues. Si Dios perdonó ya, es suficiente. Todos los que puedan tomarse una foto hoy, sonrientes, y coloca ahí en sus redes, en sus estados, en su WhatsApp, en todo lado, y diga: si Jesús me perdonó, es suficiente. Los chismosos le van a empezar a decir: ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Algo has hecho? Pero usted se irá diciendo: con el perdón del Señor, ¿es qué? Deja de buscar ya ese pecado. Deja de buscar desde la culpa otro castigo, otro dolor. No, ya. Él perdonó. Él pagó en la cruz. Si perdonó al bandido de la cruz, si perdonó al apóstol Pedro con esa embarrada que le hizo, ¿qué? Es que esa estuvo mortal. Si perdonó a Felipe, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Caminó con él, lo escuchó, le predicó 3 años, y luego, ¿qué decía Felipe? Yo no creo. Imagínense. Y a todos ellos les tuvo paciencia. A todos ellos les perdonó. ¿Cómo no te va a tener compasión hoy?
Hablo con el que hoy está viviendo las consecuencias de su pecado. No crea que porque está en la consecuencia del pecado ya está perdonado. Si no se ha arrepentido de corazón, usted lo único que está haciendo es pagar sus actos, no pagar su pecado. Está cosechando sus actos. Hay otros que dicen: pastor, yo me salvé de que me pillaran en esas fotos. Yo logré borrar eso. ¿Cómo le dijo el Señor a la adúltera? Vete. Tome más fotos, hombre. No, porque yo no me las tomo desnudo. Yo solo sin camisa. No, y bien flaco y bien feo que está. ¿Para qué? No, dejo quieto. Hombre, que en el gimnasio. Ay, no, ya no más. Eso con esas inteligencias artificiales y todo eso que ahí le pongan ay, no, uno dando papaya por ahí. No, vestidito, que se vea bonito uno así. Pero hay algunos que están viviendo las consecuencias de jugar con el pecado. Podemos orar hoy y decirle: Señor, no voy a jugar más con esto. Ten misericordia de mí, perdóname. Todos los que están ahí conectados, que dicen: yo por casualidad entré por acá. Voy a orar por usted, y voy a orar por su familia, y voy a orar por los que sienten que no han sido perdonados realmente por Dios. ¿Puede cerrar sus ojos conmigo? Señor, cuando tú perdonas los pecados, es suficiente. Y tal vez haya personas acá que están viviendo las consecuencias de su pecado y que se están preguntando: ¿y cómo hago ahora? Empieza al menos por el perdón. Empieza al menos por decirle: Señor, me arrepiento. Pero arrepentirme y pedir perdón es para no volverlo a hacer. Hay cosas que habrá que confesar. No es solamente quedarse: ya me perdonó el Señor. Habrá cosas que usted las hizo. Es como el que toma un veneno. No puede decir: bueno, ya no me vuelvo a envenenar. Tiene que salir corriendo a decir: hey, atenté contra mi vida, ayúdenme. Así hay pecados que son demasiado impactantes. Y cuando ese pecado impacta, tendrás que hablar para que te echen una mano, porque quedaste demasiado frágil. Esta noche, ahí donde estamos, pídele al Señor que te perdone, que te limpie. No sé cuándo volveremos a hablar del perdón en la iglesia. No sé cuándo volveremos a dedicar una serie a que la iglesia pueda sentir que el Señor, con su sangre preciosa, quiere perdonarla. Pero no lo hagas más. Vete y no peques más, fue el consejo del Señor a la adúltera. Ahí donde está, en casa, dígale: perdóname, Señor. Aquí en este auditorio: perdóname, Señor. Usted que está viendo este video luego: perdóname, Señor. Padre, rogamos que en esta hora tu perdón comience a envolver la vida, el alma y el corazón de todos. Que sane nuestros corazones y traiga regocijo y el enriquecimiento para nuestra vida. Padre, levántate a nuestro favor. Padre, sana el alma y la vida. Sana el corazón. Padre, el pecado hace mucho daño. El pecado es como un óxido que va corroyendo, que va dañando, que va pudriendo cosas fuertes, pero lentamente los va dañando. Si estás en pecado, si estás pecando, si normalizamos el pecado, vamos a pedirle al Señor perdón esta noche y digámosle: perdóname, Señor. Te pido que me limpies, que tu sangre preciosa traiga esa transparencia para mi vida. Señor, oro por cada vida y por cada familia. Oro por cada corazón, cada amigo, cada amiga que esta noche ha llegado a la casa del Señor a pedir: Señor, déjame irme perdonado para mi casa, como el ladrón de la cruz, el bandido de la cruz, el criminal, como también lo llamó Lucas. Ese hombre que no merecía más que la muerte torturante, pero Jesús le mostró que su perdón alcanzaba aún para el más grande bandido. Hoy, Señor, estamos aquí agradecidos. Y muchos no hemos visto la muerte, y muchos no hemos visto enfermedades, y muchos no hemos visto consecuencias graves, porque tu perdón se combinó con el amor y con el olvido. Esos tres ingredientes que ayudan a que la vida pueda seguir. Señor, esta noche
te damos gracias por tu perdón. Y te damos gracias por tu misericordia, que ese perdón trae cuando llega. Esa misericordia que acompaña tu perdón y tu gracia. Esa gracia que necesitamos hoy para seguir viviendo. En el nombre de Jesús pido que esta noche sea una noche histórica en la que pueda decir: este pecado ha sido olvidado por el Señor y he sido perdonado por Él. Amén y amén.